Muy bien, entonces vamos a empezar con estos métodos de ordenamiento. Cada uno tiene su lógica, tiene su truco para tomar datos de un arreglo, un vector unidimensional, y organizarlos de forma ascendente o descendente. Listo. Y hay algunas técnicas, algunas sencillas, otras un poquito más complejas, que nos van a permitir localizar o encontrar un dato dentro de ese arreglo. Eso es lo que queremos para empezar. Esto no se mueve. Sí se mueve. Aquí. Lo más relevante en el ordenamiento de datos de un vector, de un arreglo en general, es el intercambio de posiciones. Con ese proceso es que yo garantizo que puedo ordenar el vector. Tengo que llevarlo a cabo. Para lograrlo, miren lo que está pasando acá abajo. ¿Sí lo pueden ver? Tenemos un vector. Existen dos posiciones. El reto consiste en pasar lo que está en la posición A la posición B. Y a su vez lo que está en la posición B pasarlo a la posición A, hacer un intercambio. ¿Sí? Para poderlo hacer necesito una variable en la mitad, una variable intermedia. Yo no puedo hacer... me falta el lapicito. Esperen que me falta el lapicito para poder rayar. Lo que no puedo hacer es escribir directamente la posición A en B. ¿Por qué no puedo? Porque estaría reescribiendo un dato. Y no puedo perder ningún dato. Listo. A ver, ¿qué es eso, amor? Ahora sí, listo. Entonces lo que quiero es lo siguiente. Tengo un vector, es un solo vector. Puedo pensar en forma horizontal, algo más o menos así. Existen múltiples posiciones. Es posible que los datos estén desordenados. Se fueron ingresando los valores, pero por alguna necesidad necesito reagruparlos, reorganizarlos. Póngamelo de mayor a menor, o póngamelo de la A a la Z. De una u otra forma hay que desplazar las posiciones. Entonces, por ejemplo, llamemos esta vez a las posiciones con letras. Yo necesito trasladar de alguna forma lo que hay en la posición A eso me refiero con esta A, lo que hay en la posición A necesito pasarlo a la posición B, y a su vez necesito que lo que estaba en B pase a la posición A eso me refiero a esta B que está acá. Es el mismo vector, es un solo vector, pero necesito trasladar datos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en últimas, ¿qué hay que hacer? Para poner en orden ascendente estos valores, pues hay que pasar. Este 1 debería pasar acá al principio, pero ese 5 no se puede perder. Hay que hacer algo con el 5, pues páselo donde estaba el 1 para que no pierda el espacio. Y así sucesivamente tengo que empezar a hacer movimientos de un lado a otro. ¿Sí o no? Entonces, ahí está el fundamento de este ordenamiento. Hay que hacer siempre un intercambio de posiciones. Mover de acá para allá, de allá para acá. En condiciones normales yo no podría hacer eso, llamémoslo literalmente vector. En la posición A no puedo pasarlo directa e inmediatamente a la posición B. Y después pretender que vector en la posición B reciba lo que está en la posición A. Esto no me funciona. ¿Por qué no funciona? Porque estaría reescribiendo una posición.
Por ende estoy perdiendo un dato. No puedo perder ningún dato. Listo. No puedo hacer estos dos pasos inmediatamente. Vector en la posición A va a ser igual a vector en la posición B. Eso se puede hacer, sí. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que había en A? Se reescribe, se pierde. Y toma el nuevo valor. Pero yo necesito conservar lo previo. Para poder conservar lo previo, ahí es donde entra esta variable que la suelen llamar auxiliar, a veces la llaman temporal, llámela como quiera. Pero necesito una variable extra que pueda conservar el dato anterior. ¿Listo? Entonces veamos esa pequeña animación que está ahí. Miren esto, tengo en la posición A alfa, en la posición B beta. Necesito pasar beta en donde estaba alfa y alfa donde estaba beta. El fundamento es el siguiente: lo que había antes en la posición A lo voy a trasladar a la variable auxiliar. Ahí respaldé el valor. Si respaldé el valor, ya alfa está por acá guardado en el auxiliar. Entonces ya no hay ningún problema en que yo pase lo que estaba en B, páselo a A. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? Tome este valorcito, sí, a este otro sitio. Y finalmente logro el objetivo que me estaba planteando. Lo que estaba en la posición A pasa a B y lo que hay en la posición B pasa a A. ¿Sí o no? Muévete. Y esto, este alfa ahora pasa acá y listo, proceso realizado. Listo. Ese es uno de los fundamentos en los métodos de ordenamiento, intercambio de posiciones. Y ese proceso involucra utilizar una variable intermedia, temporal o auxiliar, que permita trasladar un dato de un lugar a otro. Listo, claro este proceso. Y ahí está ilustrado gráficamente. Nuevamente, ahí va a correr. Posición original de los valores. No, ese no. Esa es la posición original. Así están para empezar. En el vector, posición A, llámela 0, llámela el número que sea, contiene alfa. En la posición B, que puede ser la siguiente o puede ser la última, la que sea, una posición diferente, contiene beta. Mi objetivo es que beta pase acá y que alfa pase acá. Pero entonces no lo puedo hacer directamente. Necesito un puente comunicador entre estas dos en ese movimiento. Eso es el auxiliar. Listo, entonces ahí lo vamos a ver. Primero, tome el valor de alfa y almacénelo en la variable auxiliar. Eso sería vector en la posición A va a ser igual al revés. Mi error. Ignoren eso. Más bien, auxiliar es igual a vector en la posición A. Mejor. Ahí es lo que logramos este movimiento. Alfa pasa a esta casillita. Esa es la variable. Auxiliar es igual a vector en la posición A. Como ya tengo alfa respaldado, no hay problema si lo reescribo. Entonces ahora pase lo que hay en la posición B a alfa. Ah, listo. Entonces vector en la posición A va a ser igual a vector en la posición B. Y ahora retome lo que usted tenía respaldado acá. Ah, listo. Entonces ahora, ¿vector en qué posición? Vector en la posición B. ¿Qué recibe? Lo de auxiliar. Este aux que tengo aquí arriba. ¿Listo? ¿Sí o no? Dale acá. Auxiliar. Primero recibe datos y al final entrega el dato. Este alfa que teníamos acá almacenado. ¿Queda claro el proceso? ¿Sí o no? Digamos que sí. Muy bien, sigamos entonces. Y alfa baja, pasa a la posición B y logré el intercambio. Hecho. El algoritmo que implica comparar posición por posición, dato por dato, porque yo necesito algo como esto. Tengo el vector, tengo mi vector,
y ahí están los numeritos en cualquier orden. ¿Qué debo verificar? Que en esta primera posición debe quedar el menor. Eso es lo que debo garantizar en un método de ordenamiento. El menor al extremo o el mayor, como quiera. Forma ascendente o descendente. En últimas, aquí hay un extremo. Yo necesito que en ese extremo quede un valor. Supongamos que es el menor. Entonces el proceso es este. Ubíquese en una posición. Para empezar, compare el valor de esa posición con todas las demás. Con todas las demás. Y realice el movimiento. Usted encuentra que lo que está en la otra posición es menor, cambie. Siga el proceso. Encuentra lo que está en la siguiente posición es menor, que debería estar al principio, cámbielo. Siga, desplácese a la siguiente casilla y realice la misma comprobación. Listo. Y después de que terminó de verificar la primera posición contra las demás, pues ¿qué sigue? Lo mismo con las otras. Y después de que termine, lo mismo con la otra. Hasta que finalmente yo pueda garantizar, vea, el primer dato es el menor de todos. Y el último dato es el mayor. Pero porque hago una comparación sucesiva, constante, posición por posición. ¿Listo? Entonces el proceso, a grandes rasgos, consiste en posicionar elementos en un orden determinado. Menor a mayor, mayor a menor. Lo único que va a cambiar es el signo. Requiere condicionales, comparación de datos en diferentes posiciones e intercambio de valores, que ya lo sé hacer, ¿cierto? Listo. El método general es el siguiente. Si, vuelvo y lo digo, tengo una posición que se tiene que comparar contra las demás, lo que yo identifico es, esta posición permanece fija, estática. ¿Y qué pasa con las otras posiciones? Son las que se mueven. Este tiene un índice, un numerito. Mientras completo el proceso está quieto. Las demás posiciones sí se desplazan, incrementan, ¿cierto? Entonces, como eso es un patrón que yo ya he identificado, eso no es más que un ciclo dentro de un ciclo anidado. Esta variable i, ¿de qué se va a encargar? De fijarme una posición. Aquí le estaré diciendo, bueno, en principio, párese en la primera posición, quédese aquí quietico usted. Señora i, voy a representar la variable i con el color verde, usted se va a quedar ahí quietica. Mientras que la otra variable, la j, ¿qué va a hacer la j? Arranca en 1 y llega hasta la última posición, entonces él va a comparar la misma posición de hecho contra la primera, después la segunda, después la tercera y así sucesivamente. Miren que la i ahí está quietica, está anclada en la primera posición, pero la j recorre todo el resto del vector, ¿vale? Eso es lo que está logrando este ciclo anidado. La i maneja una posición, la j maneja otra. Una permanece estática hasta que termine de recorrer todo el vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago al interior? Pregunte si vector en la posición i, que es la que está fija, es menor a vector en la posición j, que es la que se está moviendo. Entonces, ¿qué hago? El intercambio auxiliar recibe vector en la posición j. Listo. Como ya respaldé lo que hay en la posición j, esa posición j la puedo reescribir tranquilamente. Vector en la posición j va a ser igual a vector en la posición i. Y lo único que falta es que la posición i reciba el auxiliar. Ahí logré el intercambio. Listo. Y si todo funciona adecuadamente, al terminar todo el procesamiento, ¿qué es esto? Párese en la primera posición, compárela contra las demás. Después, párese en la segunda posición, compárela contra todas las demás. Párese después en la tercera posición, compárela contra todas las demás. Y estoy haciendo unos movimientos constantes, garantizando que siempre voy a trasladar el menor a la posición con la que estoy comparando.
¿Listo? ¿Sí o no? Probémoslo. Esa es una técnica. Esa es la que podríamos pensar que funciona en un principio. Y sí, sí funciona. Entonces llamemos a esto ordenamiento. Ya. Es el cursor. Aquí. Si voy a ordenar, necesito unas variables. Las variables van a ser una para controlar una posición y otra para la siguiente posición. Y estas variables van a ser tipo entero. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Necesito un arreglo, dimensión. Llamémoslo datos y démosle el tamaño, el total de elementos que va a tener esto. Pongámosle 10 datos en total. Llenemos los datos. Llenemos esta matriz dentro de un ciclo. Para i igual a... ¿Desde dónde arranco? ¿Y por qué no 2? Dijeron que 0, dijeron que 1. Y si yo quisiera empezar en 2, ¿qué pasa? Pues de que se puede, se puede. ¿Y hasta dónde llego? Hasta 10. ¿Y por qué no 14? Arranco en 0 y debo llegar hasta 9, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque la gran mayoría de lenguajes de posición identifican la primera posición del arreglo en 0. Y si empezamos a contar desde 0 para tener 10 elementos, pues llego uno menos a ese numerito, ¿sí o no? Listo. Vamos a llenar esto de datos. Mi arreglo datos en la posición I, la que se está moviendo, va a ser igual a, llenémosla de forma aleatoria. Aleatorio, un numerito de 1 a 200. Listo, y mostremos qué datos están quedando almacenados. Mostrar datos en la misma posición. Listo, y separemos esos datos con un pequeño guión. Listo, veamos qué hemos hecho hasta acá. Bien, aunque ese guión no resultó tan práctico, pongámosle aquí la instrucción sin saltar. Ahí sí, está perfecto. Ese es mi vector. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Listo, cada elemento fue generado de forma aleatoria. Y entre elemento y elemento veo un guioncito. ¿No es cierto? Fácil. Ahora necesito ordenar esos datos. Que es el primer método de ordenamiento que tenemos, es este. Entonces esto es llenar el arreglo de datos. Hecho. Ahora vamos a ordenar el arreglo. Necesito dos ciclos. Uno para tener un punto de comparación y otro para trasladar esas posiciones de comparación. Arranco desde 0, llego hasta 9, listo. Voy a validar si lo que está en mi arreglo, que en este caso se llama datos, en la posición I es menor a lo que está en el mismo arreglo, pero en otra posición, una posición diferente, la J, que se mueve de otra forma. Entonces, hacemos el intercambio. Aquí me falta una variable. La variable auxiliar, exactamente. Entonces, que mi variable auxiliar sea igual a lo que hay en esta posición para que yo pueda modificar esa posición. ¿Con qué? Con lo que está en el otro índice. ¿Vale? Y ahora esa posición que yo acabo de entregar, que reciba el auxiliar. ¿Listo? Ahora mostremos los datos. ¿Cómo queda? Mostrar el resultado. Es lo mismo. Y pongámosle un titular a cada cosa. Los titulares siempre van antes de iniciar el ciclo. Mostrar datos originales
Y ahora aquí mostremos otro titular que sea datos ordenados. Comprobemos qué pasó. Y pongámosle otro mostrar para que genere un salto de línea. Ahí quedó más bonito. Datos originales, él generó estos 10 números aleatorios. Perfecto. Datos ordenados, quedó naturalmente de menor a mayor. Funcionó. ¿Dudas sobre el ejercicio? ¿Qué hubo, Juan? Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ninguna duda? Bueno, sin embargo, ese método funciona, sí, logramos el objetivo y sencillamente lo quiero de mayor a menor. Voy. Pues cambio el signo acá y no hay ningún problema. Hecho. Sin saltar sirve normalmente, por aquí. Si yo pongo mostrar cualquier cosa, normalmente él muestra el dato, pero instantáneamente él da un enter. Él solito da un enter. Yo quiero es evitarme este enter. Exactamente. Eso, vean, si no tiene ese sin saltar, ¿cómo quedan los datos? Enter, dato, enter, dato, enter, dato, enter, dato, enter, ta. Yo lo quería mostrar en forma horizontal. Ah, bueno, entonces sin saltar. Y ahí sí quedó en forma horizontal. Listo. Entonces lo importante acá, muchachos, no es que vaya a necesitar siempre el sin saltar, o, bueno, sino que aprendan a usar una instrucción. Una instrucción tiene su sintaxis, ¿cierto? Pero una instrucción también tiene parámetros adicionales y opcionales. Conozcan esos parámetros adicionales y opcionales. Vayan siempre a la ayuda de su lenguaje de programación, al manual, al tutorial, a la página oficial del fabricante, que les va a decir: para utilizar esta instrucción necesita tal cosa. Aquí, escritura. Escribir, que es el sinónimo de mostrar, imprimir, esa es la misma cosa. Nos dice para qué es la instrucción. Esta instrucción informa al ambiente, o sea, por pantalla, los valores obtenidos de ta. Y me dice, si en algún punto de la línea se encuentran las palabras clave sin saltar o sin bajar, los valores se muestran en pantalla, pero no se avanza a la línea siguiente. De modo que la próxima acción de lectura o escritura continuará en la misma línea. Vale, esto en el futuro no lo vamos a usar, porque el lenguaje de programación no tiene esto de sin saltar. Pero lo que sí me interesa es que aprendan, tomen una orden, vayan al manual y leanla. ¿Para qué es la orden? ¿Cómo se usa la orden? ¿Cuáles son los parámetros de la orden? Aquí me dice que para poder escribir necesito algo que es una expresión. Además, esas expresiones podrían estar separadas por coma y opcionalmente podría ponerle un sin saltar. Esta es la curiosidad que yo necesito que ustedes despierten. No usar la instrucción básica y no sé qué más hace. No, hay que leer, hay que cacharrear, hay que buscar en el manual, en la ayuda, lean ejemplos, sean muy curiosos. ¿Listo? Perfecto, genial. Datos originales, datos ordenados, y dependiendo del signo les va a quedar de menor a mayor, o en este caso de mayor a menor. Funciona, ¿no es cierto? Si yo reinicio esto, los datos que se generen, no importa cuáles sean, el algoritmo ya toma las posiciones adecuadas, ordenadas, en este caso de mayor a menor, y funciona, y funciona, y funciona, y funciona. ¿Sí o no? Bien, eso es un método. Sin embargo, el método no es muy eficiente. ¿Por qué no es eficiente? ¿A quién se le ocurre que porque este método no será eficiente? ¿Qué problema podría tener? Aunque lleva a cabo lo que necesito, ¿cierto? Obtengo el resultado esperado. No hay problema.
Por ese lado no hay problema. ¿Por qué? Sencillamente, bueno, me dices algo como esto. Por acá tengo otra vez mi arreglo, tengo los valores 3, 2, 3, 1. Que el 3 esté repetido no es mayor problema. El resultado sencillamente, si fuera de menor a mayor, sería este. Y funciona. O al revés, 3, 3, 2, 1, no hay problema con los valores repetidos. Es que no es que haya problema en el resultado. Hay problema en la cantidad de pasos que estamos llevando a cabo para lograr el resultado. O sea, el ejercicio es eficaz, logra lo que necesitamos, pero el ejercicio no es eficiente, no lo hace en la menor cantidad de pasos posibles. ¿Por qué? Miren desde dónde empiezo. Empiezo desde la posición 1. ¿Y desde dónde estoy comparando? También estoy comparando desde la 1. Eso significa que en la primera comparación, ¿a quién estoy comparando? ¿A quién contra quién? 1, 1. Estoy comparando la primera posición con la primera posición. Eso tiene sentido. Pues, mejor, otra pregunta. ¿Eso sería necesario? ¿Y para qué voy a comparar si la primera posición es menor a la primera posición? Obvio que no, eso nunca va a dar. No es necesario. De hecho, es redundante. Entonces yo voy a estar pasando, miren de dónde va a estar pasando. Voy a comparar esta con esta. Ya vi que el primer proceso es totalmente innecesario, ¿cierto? Después voy a comparar esta con esta. Bueno, esto sí es necesario. Pero cuando incremente el valor de la i, ahora vamos a la posición 2. La comparación, ¿a quién va a tomar? La anterior con esta. Este 3 contra este 2. Eso también es innecesario. ¿Saben por qué? Es que yo ya lo hice. Lo hice antes, ¿cierto? Lo estoy repitiendo acá otra vez. ¿Sabes? El proceso sobra. Es bastante redundante. La primera posición, ¿ya la comparé con la segunda? Sí, en la primera iteración de la i. Cuando vamos a la segunda iteración, vuelve y juega. Compáreme la primera con la segunda. Eso ya lo hice. ¿Sí o no? Por eso no es eficiente. Estoy repitiendo varios pasos. Después validaré esta con esta. Eso no hay problema porque esto nunca lo hice antes. La 2 con la 3, no lo hice. Esta con esta tampoco lo hice antes, no hay problema. Pero avanzo. Ahora me voy a esta posición. La i vale 3. Vale 2. Entonces voy a revisar lo que está en la tercera posición. ¿Contra quién les lo voy a comparar? Lo voy a comparar contra la primera. Pregunta, ¿yo ya comparé eso? Sí. Lo comparé aquí arriba. Entonces miren que se están llevando a cabo los mismos pasos anteriores. Por eso no es eficiente. Repite muchos procesos. Como los métodos de ordenamiento son ejercicios algorítmicos bastante complejos. Ahí hay 1.000.000 de ejercicios de eso. Hay muchos retos en el ordenamiento. Entonces se han planteado múltiples métodos para poder ordenar mis vectores de la mejor forma posible. ¿Listo? Uno de los más típicos es el de burbuja. Miren lo que va a pasar acá abajo. Empiezo a comparar dos posiciones, una contigua a la otra. Posiciones adyacentes. Valido. Pregunto, ¿una posición es menor que la otra? Si se cumple, ¿qué hago? Los intercambio. Miren, ahí los voy a intercambiar. Intercambio. Luego pregunto, en esta pareja, ¿el primero es menor que el segundo? Si es necesario, hago el cambio. Pero, sí, pero después de esa ronda, ahí puedo garantizar algo. La última posición quedó ¿con qué valor? Con el mayor. Entonces ya no tiene sentido tomar como mover esa posición. Ya esa que se queda ahí quietica. Déjela estática. Y mira lo que va a pasar ahí. ¿Será que necesito llegar hasta la última posición? No. Hasta ahí va a llegar. Vuelva a empezar, pero ya no llegue hasta el extremo final, que eso es lo que pasaba en el método anterior. Váyase del principio al final siempre.
Aquí no siempre me voy del principio al final. Miren que cada vez que empiezo a hacer los recorridos, el extremo se recorta, se recorta, se recorta. Ahí hago el movimiento. Bueno, tomo otra pareja. Pregunto, ¿hay que moverlos? Sí, muévalos. Y ya. Vuelva a empezar, pero no llegue hasta el extremo final. Llegue hasta cierto punto. Y así sucesivamente. Entonces, el número de comparaciones se va a empezar a reducir. Porque antes tenía que hacer n por n comparaciones. Este es un poquito más eficiente. Este es un poco más eficiente. Miren que el total de comparaciones por cada iteración se reduce. La primera vez sí tocaba, todos con todos. Ya casi está que finaliza. Listo. Sigue comparando, aunque no tiene que mover nada. Sigue comparando, queda la última posición y ya. Listo. Entonces, en el método de la burbuja, se revisa cada elemento de la lista que va a ser ordenado con el siguiente, intercambiándolos de posición dada una condición, que uno sea menor que el otro. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios. Pero lo que notamos es que no siempre tengo que llegar al extremo. El extremo se recorta, se reduce. Y me garantiza que cada vez que comparo, lo que quede en la última posición es el mayor. Y ese último dato que evalué previamente ya se descarta de las comparaciones. Listo. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método de intercambio directo. Ahora el algoritmo. Bueno, otra forma de verlo. Ahí lo vi con la pequeña animación. Ahora con unos datos de ejemplo. Si tengo el vector A con los valores 2, 3, 4, 5 y 1, así arranca mi vector desordenado. Aquí empiezo, aquí arranca. Estos son los datos que se ingresaron. Necesito ordenarlos de menor a mayor. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Parejas. Compare una pareja, un dato con el que le sigue. Ahí tiene una pareja. Arrancamos desde la primera posición hasta la penúltima. ¿Qué hay? Es que hay varias formas de hacerlo. Es que he visto de hecho como 3 algoritmos diferentes para hacerlo. Lo que hago es tomar el primero, sumarle el segundo, compare. Muévase a la siguiente posición. Eso. Y hacer menos comparación. Vamos a tratar de llegar a eso. En esta primera vuelta vamos a empezar desde la primera posición. Yo no voy a llegar hasta la última. ¿Por qué no voy a llegar a la última? Porque siempre tengo que comparar una posición con la que le sigue, la que está al lado, más 1, ¿sí o no? Entonces, si es la posición más 1, no puedo llegar a la final porque es que la final no tiene un más 1. ¿Sí o no? No llegué a la última. Llegué a una posición menos a la última. Llegué hasta la penúltima. Para que cuando esté acá, ahí sí, súmele 1 y encuentra la última posición. Ahí tiene la última pareja. ¿Vale? Entonces, este va a ser el movimiento de la I. La I aquí vale 0. Aquí la I vale 1. La I vale 2. Y la I vale 3. 0, 1, 2, 3. La última posición es la cuarta. ¿Por qué no puedo llegar a la 4? Porque debo comparar esta posición con la que le sigue. En la última posición no hay una que le siga. Entonces una antes. Llegue hasta acá. ¿Listo? Entonces, para I igual a 0, compárela con la que le sigue. Compárela. Verifique. Esta es menor que esta y podemos definir algún criterio. Si se cumple, muévala, y si no, déjela quieta. En este caso lo que están haciendo es, si la primera posición es menor a la segunda, déjelo quieto. Lo opuesto obliga al intercambio. Listo. Entonces, primera posición con la segunda, compare. La primera es menor a la segunda. ¿Sí? Déjelo quieto. Avance de posición. Ya tomé la primera
con la segunda. Hecho. Avance. Ahora tome la segunda, compárela con la tercera. Lleve a cabo la misma comparación. Avance. Vamos a la tercera posición, compárela con la cuarta. Haga la misma comparación. Si es necesario moverlos, muévalos. Si no, déjelos quieticos. Avance. Vamos a la penúltima posición y compárela con la siguiente, que resulta ser la última, ¿cierto? Haga la evaluación y si es necesario, realice el intercambio. ¿Cuándo intercambio? Solo cuando la primera posición que estoy considerando es mayor que la segunda, la que le sigue, el vecino. ¿Listo? Bueno, esa es la primera ronda. Eso me va a garantizar a mí que lo que quede al extremo en la última posición es el número mayor. Lo voy moviendo, lo voy moviendo, lo voy moviendo, lo voy moviendo hasta que lo voy desplazando hasta que llegue a la última posición, que es este. Dalo ahí. Ya el 5, que es el mayor, queda al extremo. Entonces ya de ahí en adelante no vamos a llegar hasta la penúltima posición. Vamos a llegar a una menos de esa, la antepenúltima. Y vuelva y realice el ciclo repetitivo. Desde la primera, compárela con la siguiente. Avance. La segunda, compárela con la siguiente. Avance. La tercera, compárela con la cuarta y llegue hasta ahí. Si es necesario, haga intercambio. Si es necesario, haga intercambio. ¿Y qué encuentro? Que de esa lista, lo que quedó, llamémoslo así, de esa lista que quedó, garantizo que el mayor queda ubicado al extremo. El 5 ya se queda ahí quieto, pero el 4 lo logramos arrastrar hasta que quedó ahí al ladito del 5. Ya estos datos quedan estáticos. Y ahora que comparo, ya no comparo todo, sigo recortando esto. Siga tomando parejas, compare esta con la que le sigue, compare esta con la que le sigue y si es necesario, intercambio. Conclusiones, 5, 4, 3 y hasta acá comparo parejas. En el caso solamente me queda una pareja, compare las parejas. Si es necesario, intercámbielas. Conclusión, 1, 5, 4, 3, 2, 1 y mi vector ya quedó ordenado. ¿Listo? Entonces veamos el algoritmo como tal acá. Se parece mucho al que teníamos planteado en un principio. O sea, es el mismo fundamento. Al fin y al cabo, necesito dos ciclos, uno dentro de otro. ¿Uno para qué? Uno para controlar este movimiento. Estoy pasando de esta posición a esta posición, a esta posición y a esta posición. Y otro ciclo que me vaya reduciendo el tamaño de las comparaciones. ¿Qué noto acá? De cuánto en cuánto va reduciendo este espacio. Ya uno. Este va incrementando de izquierda a derecha y este también, pero lo está haciendo desde derecha a izquierda. Al revés. ¿Sí o no? Eso se parece al ejercicio que estábamos tomando un vector que pase de la primera posición a la última, la segunda a la penúltima, la tercera, así sucesivamente, ¿sí o no? Eso es lo que va a pasar acá. ¿Qué es lo que hace que ese ejercicio funcione adecuadamente? Esto. Y eso apareció en el ejercicio que hicimos hace 8 días, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es que volvamos a mirar nuevamente. Llamemos a n la última posición. La última. N, toda esta columna. Toda esta columna es la n, ¿cierto? La primera vez debo llegar hasta la posición 4. Exacto, 4. Y ya sabemos que n ¿cuánto vale? N vale 5. La primera vez debe llegar a 4. Después, aquí debe llegar
a 3. Después, aquí... ¿La primera qué? Hasta la posición... Sí. Numéricamente hablando, sí. Lo que pasa es que, a ver, n 0, 1, 2, 3, en realidad sí. Viéndolo desde el punto de vista, n en total es más bien 4. N es 4, la última posición. 4, listo. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, n representa 4, vale. Entonces aquí tengo que llegar hasta 3, aquí tengo que llegar hasta 2, aquí tengo que llegar hasta 1 y aquí tengo que llegar hasta 0. Si lo fuera a hacer de una forma genérica, sería, primero llego hasta n-1 y ahí está el 3, ¿sí o no? Después n-2 y ahí está el 2, ¿sí o no? N es 4, menos 2, pues 2. Después, ¿aquí qué va? Eso ya es obvio, ¿sí o no? N es 4, menos 3, 1, sí, claro, efectivamente hasta acá va a llegar. Y después un n-4. La n es constante, ¿cierto? ¿Qué es lo único que está cambiando? El numerito. 1, 2, 3, 4. ¿Y quién se mueve así? Pues sencillo, así se mueve precisamente la variable. La i va desde 1 y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿No es cierto? La n está fija, por eso aquí aparece el n-1. ¿Vale? Es el mismo ejercicio. ¿Qué es lo otro que cambia? Lo que voy a comparar. En la forma genérica estábamos comparando vector en la posición i menor a vector en la posición j. Aunque eso funcionaba, no resultaba tan práctico. Muy buenas, ¿cómo estás? No está mal más alto. ¿Se te quedó? Es que una cosa en el computador, pero de arriba. Listo. Porque es raro. Tranquilo. Pero entonces el método de la burbuja me dice, compare una posición con la que está al lado. La que sigue. Listo. Compare una posición J, con la que le sigue J más 1. Y de ahí para adelante haga el mismo procedimiento. En un auxiliar lleve la posición J. Ahora, esa posición J ya quedó guardada, reescríbala. ¿Con qué? Con la otra posición, precisamente con la que ha puesto aquí en la comparación. Y esa posición, J más 1, tráigase lo que estaba en el auxiliar. ¿Listo? O sea, la esencia es la misma. Dos ciclos, uno al interior del otro. Una comparación, una posición mayor, menor contra otra posición. Y el intercambio, involucrando siempre las mismas posiciones que hemos comparado. Está comparando J contra J más 1. Listo, entonces que esas dos posiciones se vean reflejadas acá. Listo. Y vamos a comparar ese método con el que planteamos en un principio. O sea, esto funciona, sí, lleva a cabo su cometido. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuántos procesos internos se han llevado a cabo? Depende del tamaño del vector, ¿cierto? A ver, en este caso, si fuera aquí, ¿cuántos procesos se han llevado a cabo? 10. Más o menos, ¿cierto? Esto es... quieto. ¿Qué nombre? Este es un proceso, este es otro proceso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 procesos. Para un tamaño de 5 elementos. Para 5 elementos. Posición final 4. 10. Pero si llevara a cabo este otro proceso, ya sabíamos que ese n vale, el total de elementos era 5. Si yo aplicara este método, ¿cuántos procesos se están llevando a cabo?
N por N, ¿cuánto da? En el cuadrado. Y N vale 5. O sea que ¿cuántas iteraciones hemos hecho acá? 25. En cambio, acá, ¿cuántos procesos llevamos a cabo ahí? 10. Entonces, ¿cuál es mejor? Obviamente 10. Los dos hacen exactamente lo mismo. Los dos son eficaces. Me dan el resultado. Pero ¿cuál es más eficiente? El que menos pasos haga. ¿Listo? Reduce tiempo, exactamente. Yo sé que para empezar estos datos son muy insignificantes, los datos son muy chiquitos, no se ve la diferencia. Yo ejecuto eso y lo mismo, pero a largo plazo vamos a tener volúmenes de datos mayores. Los datos no van a ser solo números, van a ser textos, van a ser cifras monetarias. Entonces eso implica un poquito más de procesamiento, implica más espacio en memoria, más espacio en disco. ¿Qué prefiero? ¿Un proceso que lo hace 25 veces o que lo hace 10? ¿Es toda la vida, sí o no? Comprobemos eso acá. Me voy a inventar una variable acá, llamémosla P, y voy a inicializarla en este punto. Quiero ver cuántas veces entra él acá, a este condicional. Entonces voy a tomar el P y lo voy a incrementar en 1. Un contador. Y aquí pongamos una variable que me diga, un mensajito, que me diga total de procesos. ¿Y dónde está eso? Eso está en la variable P. Y de una vez cambiamos el tamaño a esto. Uy, voy para allá. El tamaño va a ser 5, entonces aquí llegamos hasta 4. O hagamos, dejémoslo así. 4. Habría puesto el N de una vez, ¿cierto? Pero bueno. Y aquí me falta o el espacio o la coma, sí. Entonces veamos. Listo, total de procesos, claro, lo que habíamos pronosticado, 25. O sea, él entró acá 25 veces. Hizo 25 comparaciones. Comparó esto contra esto 25 veces. ¿Cierto? Ahora pongamos en práctica el otro método. Ordenamiento de la burbuja, que es casi lo mismo, solo que con dos leves cambios. Y aquí voy a reiniciar esta variable P para poder comparar. Un método lo hace tantas veces, este otro método lo hará, eso es lo que queremos saber. Entonces, según el método de la burbuja, el algoritmo me dice, ok, vaya desde la primera posición hasta la última, pero no la última, una menos de la última. Recuerda, no puedo ir hasta el último extremo porque yo siempre comparo una posición con la que le sigue. Si me paro en la última, me caigo, no tengo contra quién comparar. Una menos. Eso significa que aquí debería poner, ya no me sirve llegar hasta 4. Debo llegar hasta 3, ¿cierto? Listo. Luego me dice, para una variable que vaya desde la primera posición hasta n menos i. ¿Cuánto vale n? 4 menos i. Ahí sí lo puedo dejar así, ¿cierto? N es el total de elementos en el arreglo, menos i. Listo. Ahora mostremos los resultados y mostremos ese total de resultados. Datos originales: 183, 106, 94, 42, 146. Listo. Ahí están los 5 datos. Ordenados por el primer procedimiento. Listo. Quedaron ordenados. Genial. Y le tomó 25 procesos. Pero si aplico el otro método, el método de la burbuja, reinicié el contador a 0, borrón y cuenta nueva, aplico el método, que es muy parecido. ¿Por qué dio 14? Excelente pregunta. Esperábamos que diera 10, ¿cierto? Sí. Depende de la posición que tenga, depende de los números.
Casi, casi. Un pequeño cambio, aunque esto no interfiere mucho. Pero aquí me falta algo más. Miren que, aunque funciona. Para que sea burbuja pura, tiene que comparar una posición con la que le sigue. La posición con la que le sigue. Eso significa, posición, debería ser posición J más 1, la que le sigue. Aunque esto no va a cambiar en nada el total de procesos. Más 1 más 1. No cambia en nada el resultado. Ups. Lo que pasa es que estaba utilizando la otra de lo mismo comparado, compararlo con la I. Sí, pero es que en este ejemplo no lo tengo así. J más I, vector en J más 1, perdón, J más 1, J más 1, J más 1, J más 1. Entonces toca menos 1. Toca el menos 1 ahí no. Pero es que si yo le digo menos 1, significa compárela con la posición anterior. No necesito la anterior, entonces la siguiente. Aquí algo me está fallando, espérenme. Él está llegando al número 5 de alguna forma. Estoy fuera del rango. Total de elementos menos I. Bueno, total de elementos, hagamos un cambio acá. La última posición es 4. Si le quito 1, ay, sí dio. Esto es lo que esperábamos, ¿sí o no? No, si tenía un error aquí en este límite. Claro, n. Este mismo n menos 1, 4. Vea, hay algo raro. Llegue hasta la penúltima posición y de la penúltima posición empiece a restar i. Bueno, ahí sí. Y ahí están las 10 posiciones. Aunque aquí falta. Es el signo. Aquí me los ordenó al revés, ¿sí o no? Porque es que yo veo. Eso. Ahí fue de menor a mayor. ¿Pero por qué? Porque es que, ¿qué habíamos garantizado con la burbuja? Que usted movía el número mayor hacia la derecha. Lo hace avanzar. Si yo quisiera que quedara de menor a mayor, pues simplemente cambio el signo acá. Y ahí sí, quedó exactamente igual. ¿Sí o no? Pero lo que cambia es el total de procesos internos. Ahí sí están los 10 que contamos ahorita. Entonces, ¿cuál es el método? Es preferible el método general, que son 2 ciclos paras y un total de comparaciones con un traslado, o un método de la burbuja que va decrementando el total de iteraciones. Si las dos cosas dan exactamente igual, pues voy a preferir el que menos procesos lleva a cabo. ¿Sí o no? Y de eso se trata en últimas. Primero tratemos de solucionar el ejercicio. Listo, logramos el objetivo, bien. Ahora pregúntese, ¿lo puedo hacer de otra forma? ¿Lo puedo hacer de una mejor forma? En un principio, con menos pasos. Pues cásquele, haga las pruebas hasta que logremos el resultado. ¿Listo? En este extremo. No, porque estaba en 4. Entonces pongámosle sentido como en esta vuelta. ¿Por qué lo tuve que poner en 3? ¿Por qué lo pasé de 4 a 3? Porque es que miren, ¿a quién estoy comparando? Posición J con J más 1. Entonces hagamos una pregunta. La primera vez I vale 0. Acá. Y va a llegar hasta 3. Ok, ahí no hay problema. Después entra acá. J vale 0. ¿Hasta dónde va a llegar esta J? Hasta 4 menos I. ¿Y cuánto es 4 menos I? 4. Va a llegar hasta 4. Si eso es cierto, va a llegar a un punto en el que, ¿el qué hace? Toma la posición J y la compara con la que le sigue, más 1. Y como aquí dice que va a llegar hasta 4, él va a tratar de llegar a la quinta posición.
bueno, más bien, a la posición con el índice 5. Existe para este arreglo, ¿qué se me hizo el arreglo? Existe para ese arreglo que está ahí, eso hagámoslo más grande, ahí sí, mejor. Para este arreglo existe la posición con el índice número 5. Solo hasta el 4. Solo hasta el 4. Por eso me estaba sacando subíndice fuera de rango en un principio. Por eso depende del lenguaje. ¿De quién? De cómo tenga programado el lenguaje. Aquí lo tengo iniciado desde 0. ¿Listo? Porque acá yo lo tengo un- Entonces a ti te toca arrancar desde ahí. Y vos sí puedes llegar hasta el 4. Eso también hay que considerarlo, desde qué posición empiezo. Y recuerden que el lenguaje por aquí, otra vez, en configurar opciones del lenguaje, al personalizar, yo le puedo decir utilizar índices en arreglos y cadenas en base, ¿cierto? Algunos lenguajes, muy poquitos, empiezan con la posición 1, pero el 90% arrancan en 0. ¿Listo? Entonces, si yo arranco en 0, quiero arrancar con 0 porque es que eso es lo que más vamos a encontrar. De hecho, en las prácticas que voy a tener más adelante, ninguno arranca en 1. Ninguno, todos arrancan en 0. Entonces, acostumbrémonos de una vez. Un arreglo empieza en la posición 0. ¿Vale? Entonces, por eso tuve que hacer esas pequeñas adaptaciones. Además, los otros problemitas eran estas comparaciones. Espere. Estas. Si es por parejas, entonces no va a llegar hasta la última posición. Ese era el otro problema que tenía. Yo lo tenía hasta 4. 4 es la última posición, pero lo dicho, no llego a la última. Llego una menos de la última. ¿Listo? Por eso daba 14. Ya cuando hice los cambios, ahí sí me dieron los 10 redonditos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hice? Ah, listo. Y ahí sí, ahí están los 10 procesos. Que fueron los que se graficaron allá. ¿Vale? Listo. Todos estos algoritmos de ordenamiento es bueno analizarlos, estudiarlos, porque me dan pistas de que yo puedo hacer un proceso de una forma, de que en mis límites de los ciclos para no va siempre una constante, pueden ir varias variables, pueden ir operaciones en estos límites, que en los movimientos de datos también pueden haber operaciones. Por eso necesito estudiar estos métodos. ¿Listo? Dime. También cabe. Pero usualmente cuando estamos hablando de arreglos es más usual el par. Más común el par. Sí. Incluso hay ciclos para optimizados para manejar arreglos. Hay un para especial para eso. ¿Listo? Que ya lo veremos. No, ya lo veremos no. Pero ya en 3 o 4 meses lo vemos. Entonces, como les digo, si hoy no me están entendiendo, preocúpense. Pero no se angustien, porque vamos a tener tiempo de sobra para poner esto en práctica. ¿Listo? Lo que pasa es que no es ubicado la P dentro del convencional. La P fuera de distancia. Entonces, lo que yo estoy midiendo así es cuántas iteraciones. Ahí se hablan condiciones, sí, muy bien. Dime. Cuéntame. Por eso nos llegamos hasta la última, llegamos una vez, la última. Vamos a son 4 elementos. Sí, son 4 elementos. Pareja. Entonces,
escoltas. Muy bien, sigamos. ¿Dudas sobre el ejercicio? ¿Ninguna? Bueno, te reitero, esto no se va a hacer en ningún lenguaje de programación. Si yo más adelante les pido, tomen un arreglo y ordénenlo, no hay que hacer eso. O sea, el lenguaje ya tendrá alguna magia negra para hacerlo. Todos la tienen. Solamente me interesa saber qué hicieron ellos en un principio, en realidad por cultura general, y segundo por análisis. A ver si ese método funcionó, yo podría implementarlo en otros casos. Listo, eso es lo que necesito. Ese es uno. Y hay otro montón de métodos. Vamos a ver solo tres, los típicos. Método de ordenamiento por inserción. Por inserción, miren el gráfico. Va a pasar algo muy similar. Cuando funcione ya. Lo vuelvo así. Ahí. Por inserción, miren lo que está pasando acá. Tengo el arreglo desordenado, ahí están los valores, pero miren. Y después, casi lo mismo pero al revés. Antes íbamos del total y nos íbamos devolviendo hasta llegar a una pareja. Ahora aquí es algo similar. De una pareja voy incrementando el total de comparaciones que voy a hacer. ¿Sí notan la escalera? Listo. ¿Qué es lo que hace él? Empieza a comparar también una porción del arreglo. Primero voy a comparar las dos primeras posiciones, solo las dos primeras. ¿Qué hay de ahí va para adelante? No me interesa. Me preocupo solamente de las dos primeras. Comparo una con la otra. Entonces, si yo identifico que un número es menor que el otro, lo que yo voy a hacer es hacer el traslado y en ese pequeño arreglo de datos voy a garantizar que el número menor queda al extremo izquierdo. Listo. Empiezo pequeñito. Después amplío el rango de datos. Esta vez ya voy a comparar hasta la tercera posición. De esas tres posiciones, ¿qué hago? Hago lo mismo. Compare y garantíceme que el último es el menor, pero en el lugar que corresponde siga con el orden. Si yo identifico que este número 2 no está en el lugar adecuado, o sea, es menor que el dato anterior, lo mismo, trasládelos, muévalos de acá para acá, al revés. Pero lo que estoy es dividiendo el arreglo en diferentes porciones. Primero en una porción pequeña, entre 2. Entre 2 haga los movimientos. Después entre 3. Después entre 4. Y después entre todas las posiciones. Pero miren que en cada comparación yo estoy moviendo un dato. O sea, almaceno en el temporal el dato. Y con los otros valores que hago, los voy desplazando. Solamente me tengo que preguntar, ese dato que yo guardé temporalmente, ¿a qué lugar corresponde? ¿Corresponde a este lugar? ¿Sí o no? No, porque es que antes tiene un 7. Ah, bueno. ¿Y corresponde a este lugar? Sí, no hay problema, porque es que antes de esta posición no hay nadie que sea mayor al dato que tengo almacenado, que es 4. ¿Sí o no? Listo, veamos el algoritmo. Este es un poco más complejo. Sí necesita 2 ciclos anidados al fin y al cabo. ¿Cuál es la diferencia? El primero es totalmente automático. Váyase desde la segunda posición, hasta la última. Almacéneme inmediatamente, arranquemos la primera posición en el auxiliar, inicialíceme otro contador y hacemos esto.
Mientras que el contador sea mayor que 1, y aquí ya lo voy a garantizar. ¿Por qué? Porque lo estoy inicializando en i. ¿Y cuánto vale i? Vale 2. Ya ahí estoy garantizando que esto se cumple. Esto ya se cumple por defecto, vale. Y vector en la posición j menos 1. Este sí se va para atrás. Compara con las posiciones anteriores. Siempre tiene que ser con las anteriores. Miren. Aquí comparaba este dato con el anterior. Aquí comparaba este dato con el anterior. Después comparaba este dato con el anterior. Este con el anterior. Este con el anterior. Este con el anterior. Este con el anterior. Siempre es anterior. Entonces por eso aparece aquí el menos 1. Entonces si vector en la posición anterior es mayor al auxiliar, ¿y el auxiliar quién es? Una posición que se va a quedar fija en este ciclo. Auxiliar que representa el vector en la posición i. Si ese auxiliar es menor a la posición anterior, entonces ¿qué hago? Intercambio. Hago un intercambio. Otra cosa que vamos a observar aquí es que el intercambio está igualito. Auxiliar es igual a una posición en el vector. Una posición en el vector es igual a otra diferente. Y la otra diferente es igual al auxiliar. Son los mismos 3 pasos, ¿cierto? La diferencia está en que los procesos se dividen en 3 momentos diferentes. Antes estaban dentro de un condicional, juntos. Ya no, ya están separados. Está al inicio de un ciclo, en el interior del otro ciclo y por fuera, al final del ciclo interior. Ese algoritmo lo que me está garantizando es esto. Miren que es un mientras. Mientras que lo que está en la posición anterior sea mayor. Eso se ve especialmente acá. Yo almaceno este número en el auxiliar, ¿sí o no? Listo, almacénelo en el auxiliar. ¿Y qué va a hacer? Va a comparar todas las posiciones anteriores con ese valor. Ya que comparo contra ese valor, ¿qué me va a permitir a mí el algoritmo? Decir exactamente en qué punto debe ir ese número. Por eso se llama inserción, porque toma un dato y lo inserta en su lugar correspondiente. Miren que el 4 no se mueve hasta que él localice el lugar apropiado para el 4. O sea, ya no hay nadie que sea mayor que 4. Entonces, ese es el lugar que le corresponde. Listo. Como está en un mientras, eso es lo que me va a garantizar que estoy empezando a hacer desplazamientos de posiciones. Listo. Decremento la J, ¿por qué? Porque es que la condición es J mayor a 1. Y si arrancamos en 2 y es ahí, incrementa, yo tengo que comparar con todas las posiciones anteriores. Listo. Hasta que encuentre el lugar adecuado, que eso es la J, en el que debe ir el número. Listo. Eso es este movimiento de acá. Almacéneme el número 4 en el auxiliar. Listo. Compare todas las posiciones anteriores con ese valor. Si yo encuentro que lo que está en esta posición es mayor, entonces hágame un movimiento. ¿Cuál? Esa posición, mándele el numerito. Mándele el numerito ahí. Vea cómo queda acá. Y vuelva a hacer la misma pregunta. Y vuelva a hacer la misma pregunta. ¿El número que está en la posición anterior es mayor? No. Si yo encuentro que no, eso lo que hace es finalizarme este ciclo mientras. Si finaliza el mientras, eso significa que ese es el punto para el dato. Entonces en esa posición J, almacéneme el auxiliar, que fue el dato que yo saqué. ¿Sí o no? Otro método. Ya. El último, método por selección. Miremos el gráfico. ¿Qué hace cuando estoy haciendo una selección?
Ahora, en sus propias palabras, explíquenme ese dibujito que está a la derecha. ¿Cómo así? En español, por favor. Siempre va a tomar el número menor. Otra vez. Uno a la vez, Claudio. Estoy entiendo que coge como el número menor y el que le sigue. Entonces me dentro de ese bloque donde están como ubicados los dos. Y buscan los dos objetivos. Casi, en otro punto de vista. Ahora, también. Empieza a verificar cuál es el número menor. Y ahí mira, desde la posición que está más a la derecha, con la anterior, y luego en caso de que eso no nos habla de Casi. Lo ubica en la primera posición. Si es la posición, ya se queda así. Ya después no vuelvo a examinar desde ahí, sino hacia abajo. Yo para la primera posición yo busco el número menor. Y Lo sigue. sube y después va a la que es. Y a la que sigue siempre. El bloque lo va reduciendo. Entonces empieza con el bloque grande. Ampliar bloque hasta donde esté el número menor. O sea, crear el bloque desde la posición inicial hasta donde encuentre el número menor. Lo sube y así sucesivamente. El arreglo original. Sí, esperemos que tengámoslo ahí. Ahí. La primera vez va a mirar todo el arreglo completico. Se va desde la posición 0 hasta la última. En este caso es la 9, ¿sí son 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, llega hasta la 9. Listo, entonces ahí puedes de la posición 0 y el número que inicia ahí, digamos, es el 0, lo seleccionas, lo llevas donde está el 9 y bajas nuevamente. Eso Ahora es. puedes el segundo bloque De y todos bajas estos elementos va a buscar el menor. Busca el menor, busca el menor, busca el menor, busca el menor, busca el pero menor, busca siempre el menor. ubicándose en la posición que lo va a ubicar. Cuando lo encuentre, entonces ese numerito hace el trueque, ¿cierto? Y se va a encargar de que ese número, que es el menor de todos, quede en ¿dónde? En la primera posición, que quede en la posición 0. Entonces yo con eso ya garanticé que la primera posición tiene el menor de todos, ¿sí o no? Si ya en la primera posición está el menor de todos, de aquí en adelante ya no tiene sentido examinar la primera posición, porque voy a llevar a cabo exactamente el mismo proceso. De un arreglo, encuentre el menor y póngale en la primera posición. Entonces ya después de que garanticé que el menor está acá, pues ya no voy a arrancar desde la posición 0 hasta la 9, voy a arrancar desde qué posición. Desde la 1 hasta la 9, y hago el mismo proceso, encuéntreme el menor y trasládelo a esa posición. Después, como estas dos ya me garantizan, tengo el menor, los dos menores, pues ya no mire desde ahí, mire desde la posición 2 hasta la 9 y haga el mismo proceso, examine todo esto que queda de ahí para adelante, encuentre el menor y muévalo acá. Ya desde ese punto, usted ya no mire desde la posición 2, mire desde la posición 3 a la 9. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Encuentre el menor, encuentre el menor, encuentre el menor. Listo, encontró el menor, póngalo al principio. De ahí para adelante, examine esta área. Lleve a cabo el mismo proceso y póngame el menor acá. Y el menor es 1. Ah, listo, entonces póngalo ahí. De ahí en adelante, ya no examine todo, examine esta otra área. Encuentre el menor y póngamelo ahí. Ya, el menor es 2, pues casualmente ahí se queda. Listo, de aquí en adelante, examine esta área. Entonces miren que el área se va recortando, se van reduciendo el total de condiciones, ¿sí o no? Búsqueme el menor, es 3, listo, si es 3, entonces trasládeme ese 3 acá, dicho y hecho. Ahora examine este otro pedacito, busque el menor, que es 4, y páseme ese 4 acá. Listo.
Y ahora examine el otro pedacito que queda. La misma vaina, busque el menor, vale acá, y páseme ese menor a esta posición. Hecho. En esta otra área, busque el menor, que es 6, y déjelo ahí casualmente. En esta otra área, busque el menor, y pásela a esa primera posición. Conclusión, queda el arreglo lleno. Listo. Entonces el método de selección se basa en buscar en cada iteración el mínimo elemento del subvector situado entre el índice i y el final del vector e intercambiarlo con el índice i. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, esto ya es la otra forma de verlo gráficamente. Es muy parecido a todo lo que hemos visto hasta ahora. Son dos ciclos anidados, vale, uno al interior del otro. ¿Dónde empiezo? Arranco en la primera posición, voy a llegar hasta una antes de la última. ¿Pero para qué? Inicialice el mínimo en la primera posición en 1. Ahora váyase desde la posición i más 1 hasta la última, y compare vector en la posición j contra vector en posición mínimo. ¿Que cuánto valía mínimo? I, vale i. Si eso se da, entonces ya no voy a mover datos como tal. Miren lo que voy a hacer, voy a actualizar. Exacto. ¿Qué estoy garantizando con esto? Esto se parece a algo que hicimos también hace 8 días, ¿o no? Estoy indicando en el sistema en dónde está el mínimo. Ahí estoy conservando la posición del valor mínimo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Recorre todo el vector, recorra 1, 2, 3, 4. Y donde encuentre el menor, listo. Guárdeme esa posición. Guárdeme eso en la posición mínimo. ¿Para qué? Para que después de que yo haya hecho todo el recorrido del vector, pues ahí sí, cómoda y tranquilamente, haga el intercambio. Listo. Cuando termina la iteración, ya no voy desde la primera posición, sino que voy de la siguiente para adelante. La misma cosa. De ahí para adelante, búsqueme el mínimo y consérveme esa posición donde encontramos el mínimo. Listo. Y con eso logramos obtener el ordenamiento de mi vector. Logramos el mismo objetivo de 4 formas diferentes. Un método de 2 paras, un poco ineficiente. Un método de burbuja que reduce la cantidad de procesos. Un método de inserción y un método de selección, ¿cierto? Cualquiera de los 3 hacen lo mismo. Lo que diferencia uno de otro, más que la forma en que se hace, es la cantidad de procesos necesarios para lograr el objetivo. Listo. Otra cosa que también necesito que se acostumbren, aunque hoy en día no lo hace mucha gente, hacer diagramitas, rayar los pasos que debería cumplir el algoritmo. Es que si yo logro identificar esto gráficamente, hacer la traducción de ese dibujito a un algoritmo, se puede facilitar un poco más. Aquí yo tengo todos los datos. Ok, búsqueme de todos los datos el menor. Búsqueme el menor. Consérveme la posición del menor. Y cuando haya terminado de hacer todo el recorrido, mándeme ese valor a la primera posición. Y a partir de ahí, haga el mismo proceso. Mándemelo ahí donde estaba. De ahí para adelante lo mismo. Encuentre el menor y póngamelo acá. De ahí para adelante encuentre el menor y póngamelo acá. De ahí para adelante encuéntreme el menor y póngamelo acá. De ahí para adelante encuentre el menor y póngamelo acá. No hay problema si el dato se repite. No hay problema.
De aquí para adelante encuentre el menor y póngalo precisamente ahí. Listo. Entonces desarrollar un programa también implica a veces rayar, analizar qué es lo que necesito. Y yo puedo representar esto de 1000 formas. Con un pequeño gráfico, con unas tablas. La idea es tratar de facilitar la escritura del lenguaje, porque la página en blanco intimida mucho. ¿Y yo qué hago acá? Hay que tratar de tener como un plan, una estrategia. ¿Para dónde voy? Bueno, yo voy a hacer esto, y cuando haga esto, hago esto otro, y hagan datos de prueba. Si esto vale 1, ¿qué debía pasar? Bueno, si vale 2, 3, 4, listo. Muy bien. Entonces el método tradicional que vamos a usar para ordenar, ustedes lo cogen. Puede ser el de burbuja. El de burbuja, ahora ya lo tenemos aquí enunciado. Comparemos. No comparemos esto. Quita mucho más tiempo del que necesito. Pero entonces queda claro cómo ordenar un vector en términos generales. Ya analizamos los códigos, por lo menos este que es el básico, este quedó clarísimo, ¿sí o no? Los otros, si examinamos este mapita, es el que me permite llevar este algoritmo. ¿Listo? Muy bien. Eso por el lado de ordenamiento. Ahora por el lado de búsqueda. Tengo un arreglo con unos datos. A mí me pueden preguntar si hay un dato en el arreglo. Localíceme un valor. Puede ser. Para lograr eso tengo dos métodos. Uno, método secuencial y un método binario. ¿En qué consiste el método secuencial? No es más que recorrer el arreglo y preguntar, ¿el dato que me han solicitado es igual a una posición? No, avance, no avance, no avance hasta que lo encuentre. Y si nunca lo encontró, conclusión, no existe. ¿Sí? Esa búsqueda secuencial se utiliza cuando el vector no está ordenado o no puede ser ordenado previamente. Consiste en buscar el elemento comparándolo secuencialmente con cada elemento del vector hasta encontrarlo o hasta que se llegue al final. La existencia se puede asegurar cuando el elemento es localizado, pero no podemos asegurar la no existencia hasta no haber analizado todos los elementos del vector. Este tipo de búsqueda compara cada elemento del vector con el valor a encontrar hasta que se consiga o se termine de leer el vector completo. ¿Qué hay que hacer? Un ciclo que vaya desde la primera posición hasta la última. Pero ese ciclo no va a ser siempre de la primera a la última. Se va a tener que detener en un momento. ¿En qué momento se va a detener? Cuando encuentre el dato. Si encuentra el dato, salgas. Si no lo encontró, continúe. ¿Listo? Entonces miren cómo se plantea acá. Asumamos que el vector ya está lleno. ¿Listo? Si el vector ya está lleno, entonces ahora preguntemos por el dato que yo quiero localizar. Ya mi vector, léalo acá. Entonces, ¿qué hago? Tome el dato que me están pidiendo. Vale. Inicialice un contador en 1. E inicialice una bandera, una variable tipo. ¿Qué tipo de dato es esto? Lógico, booleano. Una bandera. Un interruptor. Que me va a dar a entender si encontró o no el dato. En un principio, todavía no he pensado hacer la búsqueda, pues todavía no lo he encontrado. Por eso, esta variable de encontrado arranca en falso. ¿Listo? Además, tengo que ponerla en falso para poder garantizar esta condición del mientras. ¿Qué voy a repetir? Un proceso que tiene esta condición. Mientras la variable i sea menor o igual a n. Y n representa el tamaño del vector. Listo. ¿Es menor? Sí, claro, arranqué en 1. Y además de que la i sea menor a n, que la variable encontrado sea igual a falso. La primera vez es falsa.
Por supuesto, dalo acá. Entonces con eso garantizo que entramos la primera vez. ¿Listo? Ya que entramos la primera vez, pues voy a preguntar. Ese dato que yo he leído, este dato, es igual al que está en el vector en la posición I. Y vale 1, o sea, él va a ir a la primera posición. Si eso se cumple, entonces pues fácil, lo encontré. Si lo encontré, entonces voy a alterar el contenido de la variable encontrado y lo pongo en verdadero. El nombre de la variable ya sé para qué es esto y tiene todo el sentido común del mundo, ¿sí o no? Lo encontré, bien. Ya que lo encontré, necesito saber en dónde lo encontré. Entonces conserve la posición. Conserve la posición donde encontró ese numerito. Va a poder decir el dato está en tal lugar. O puede que tenga dos arreglos, como el de las 8 días. Uno representa el nombre, el otro representa la edad. Entonces tráigame toda esa información, ¿cierto? Esa es la condición. ¿Y qué debo hacer? Pues asegurar que las comparaciones se harán posición por posición. Incremente el valor de la I, que es la que tiene la responsabilidad de pasar de un lugar a otro. Fin mientras. Entonces cuando él se va a devolver, supongamos que lo encontré, voy a preguntar, ¿la I es menor que el total de datos? Sí. ¿Lo encontró? Sí, lo encontré. Pero si lo encontré, sálgase. Ya no tiene sentido que haga eso. Este algoritmo me garantiza que encuentre el primer dato con el que coincida la búsqueda. Listo, pongámoslo en prueba. No, la prueba. Yo quiero saber si todo es, aunque aquí son poquitos datos, uno diría, pues lo veo y listo. Pero hagámosle el menú. Menú no, hagámosle démosle la opción al usuario de que acá pueda buscar un número. Listo. Digite un número para buscarlo en el arreglo. Te necesito más variables acá. Necesito una variable para almacenar ese número. Que esto lo llamábamos dato. ¿Sí era dato? Sí, dato. Dato. Listo. Necesito otra variable acá. La variable encontrado. Y va a ser de tipo lógico. Booleano, que lo estamos llamando por acá. Listo, de una vez. También acostumbrémonos a esta palabrita, porque es que así es como lo van a encontrar en los lenguajes de programación. Literalmente boolean. Listo. Hecho. Ahora, el vector ya está lleno, ya tiene datos, incluso ya está ordenado. Entonces acá vamos a inicializar la variable encontrado. Todavía no he empezado a hacer la búsqueda, pues entonces no lo he encontrado. Encontrado es falso. Ya sé cuál es el dato que voy a buscar. Digite el valor, entonces leer dato. Ya sé cuál es el dato que voy a buscar. Encontrado quedó inicializado en falso. Ahí sí. Entonces vamos a hacer el recorrido del arreglo. Vamos desde la posición 0. Lo voy a hacer esta vez por medio de un mientras. Mientras. La condición es, si la variable i es menor o igual a n, y esta n en este momento es 4. Menor o igual a 4. Y además, y que la variable encontrado sea igual a falso. Puedo recorrer el arreglo, no he llegado a la última posición y aún no lo he encontrado. ¿Listo? Bien. Si aún no lo he encontrado y puedo recorrer el vector, entonces pregunte. Sí, el dato que me están preguntando está en el vector. El vector se llama datos, posición i. Si está aquí, eureka,
Lo encontramos. Alteremos el contenido de la variable encontrado a verdadero. Listo, déjalo hasta ahí. ¿Qué me queda hacer? Decirle al usuario si lo encontré o no. Entonces, ¿cómo le puedo asegurar eso al usuario yo acá? Eso no está acá. Ahí no está, ahí solamente está la validación posición por posición. Pero ¿cómo se lo informo al usuario acá? Si lo encontró o no lo encontró. Sí. Claro, es que es con el mismo encontrado. Si encontrado es igual a verdadero, entonces lo encontró. Dato localizado. Y si no, sencillo. Si no, dato no localizado. Probémoslo. Digite un número para buscarlo en el arreglo. Bueno, búsqueme el 66. Uf, esto explotó. Tengo un error. ¿Cuál es? Tengo un error lógico porque no está sacando error de sintaxis, no hay error de ejecución. Esto se quedó ahí. ¿Qué pasó aquí? Ahí está en un ciclo infinito. Ese ciclo no se rompió. ¿Qué le falta a este ciclo para garantizar que termine alguna vez en la vida? Que la i vaya aumentando. Porque o si no, la i permanece estática en 0. Él va a preguntar, ¿la i es menor que 4? Sí. Hágale, pregunte. Vuelve y sube. ¿La i es menor que 4? Sí. Vuelve y sube. ¿Es menor que 4? Sí. Nunca lo encuentra. Como no, o sea, el dato no está. Y como nunca tiene salida, ahí se quedó. Entonces aquí que la i incremente en 1. Ay, sí. Dato no localizado. Perfecto. Búsqueme el 88. Dato no localizado. Ok. Búsqueme el 84. Dato localizado. Sí, es cierto. Lo encontró. Listo. Lo único que falta es aquí decirle exactamente en qué posición está el dato. Dato encontrado, conservemos. Voy a usar otra vez la variable auxiliar, no hay problema. Porque son procesos totalmente aparte. Y aquí puedo decir dato localizado en la posición tecla está malo. No es que la M está pegada a la N. Vean aquí el cambio. Sí, claro, posición. Y espera a ver el 1. Lo leyó fue en el primer dato. En la aleatoria. La primera, en los originales, Reiniciémoslo, a ver qué pasa, para salir de dudas, a ver qué pasa. Búsqueme el... Pongaba el 72. Yo esperaría que me dijera... Ajá. Listo, ahí está. Otra vez. Si le digo, muéstreme el 25, no, da igual. Muéstreme el 108. Esperaríamos que nos muestre el 1, ¿sí o no? Posición 2. Por eso. Con el aus. Ah, sí señor, qué pelotudez. La variable que está conservando la posición es out. Ah, ese sí es el 1 que esperaba. Ah, muy bien. Está en la jugada. Excelente. ¿Sí o no? Me conviene conservar la posición porque eso me posibilita
acceder al dato o acceder a la misma posición en otro arreglo que está relacionado con este. En un arreglo tengo los nombres, en otro arreglo tengo las edades, en otro arreglo tengo los apellidos. Todo eso corresponde, ¿sí o no? Por eso me conviene conservar esa posición donde encontramos el dato. ¿Vale? Muy bien. Esa es la búsqueda secuencial. Recorra el arreglo y hasta que no lo encuentre, valide. Listo. El otro método es el binario. Y el binario consiste en división de mitades. Listo. Y solo aplica para vectores ordenados. Funciona al dividir repetidamente a la mitad la porción de la lista que podría contener el elemento, hasta reducir las ubicaciones posibles a solo una. Si yo ya tengo el arreglo ordenadito de menor a mayor, esos son mis números. Si yo voy a hacer una búsqueda de un dato, para no tener que recorrer dato por dato, posición por posición, lo que yo estoy tratando es de buscar otras alternativas para no repetir tanta cosa. ¿Qué hago? No recorra dato por dato, más bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más bien, tome el arreglo y pártalo en mitades. Primera mitad, acá. Tome esa posición que está ahí en la mitad. Pregunte, ¿el dato que le están solicitando es menor o es mayor que este punto? Aquí hay un 9. Si es menor, ¿qué significa? Usted ya no tiene por qué buscar de acá para adelante. Solamente concéntrese en la primera mitad, ¿cierto? Listo. Y después, ¿qué hace? Vuelve y parte esto a la mitad. Y haga la misma pregunta. ¿El dato que le están solicitando es menor o es mayor que ese punto? Si usted encuentra una respuesta, empieza a descartar posiciones para no tener que ir una por una. ¿Listo? Ese es el principio de divide y vencerás. ¿Listo? Vuelve y juega. Hagámoslo con una rayita más o menos así. Más datos, más posiciones. Cada línea es una posición. ¿Listo? Ya, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Con las 13 me basta. Vamos desde la posición 0 hasta la posición 12. Los datos están ordenados. Vamos a tener siempre un límite inferior y siempre vamos a tener un límite superior. Y además vamos a tener un punto central. ¿Cierto? Primero, averigüemos cuál es la posición central. ¿Cómo averiguo para saber cuál es la posición central de ese arreglo? La cantidad total dividido 12, ¿sí o qué? Entonces eso me da que el centro vale 6, ¿cierto? Entonces yo voy a irme a la posición número 6, 1, 2, 3, 4, 5, llego acá. Me paro en esta posición, en la posición número 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sí señor. Acá. Voy a parar acá. Esa es la mitad, ¿sí o no? Estoy parado en la mitad. Voy a preguntar, ¿el número que me han solicitado es menor o es mayor? Si es menor a lo que está en esta posición, y esto está ordenado, si el número que me han solicitado es menor a lo que está acá, a la que está en la sexta posición, ¿qué significa? Que yo ya no debo examinar de acá para allá. Ya esto sobra, ya ignore todo esto. El número que están buscando no está en esta área. Ahora, antes el límite inferior era 0, el límite superior era 12, pero a partir de ahora ya el límite superior no es 12. Ah, muy bien. Ahora el límite superior es 6. Vamos desde acá. Ahora, ¿cuál es el centro? 0, 1, 2, 3. Acá.
Ahora este es el centro, ya no vale 6, vale 3. Vuelvo y hago la misma pregunta. El número que me están solicitando es menor o mayor que esto. Supongamos que empiezo a descartar esto. Ahora, ¿quién tiene que cambiar de valor? ¿El límite inferior, el centro y el límite superior? El límite inferior sería ya 3. Ya el límite inferior ya sería 3. ¿Y el centro cuánto vale? ¿Y cuál es la mitad? ¿Y cuál es la mitad? Ahí desaparecería tanto el inferior y el superior, pasaría a ser 4, 5. ¿Y de dónde salió ese 4, 5? 6 más 3. ¿Cuánto da? 9. Dividido 2. ¿Cierto? Así sacó el centro. En realidad el centro sale de, tome lo que hay en el límite inferior, súmelo con el límite superior y divídalo por 2. La mitad, ese es el promedio entre dos valores, ¿sí o no? Ah, me da 4, 5. Obviamente nos toca redondear porque no existe una posición 4, 5. Usted decide para dónde redondea, para abajo o para arriba. Redondeemos hacia arriba, es que da igual, cualquiera de los dos casos. Y hago la misma pregunta. Podría descartar una parte, actualizo los límites, actualizo el centro, hasta que finalmente no quede sino una posible posición. ¿Listo? ¿Sí o no? El algoritmo es este. Vamos a tomar el dato. Dígame cuál es el dato que quiere buscar. Ok. Inicialice la variable límite inferior, que aquí simplemente la llamé en 1, la primera posición. Y la variable sub, que es el límite superior, en la última. Vamos desde la primera hasta la última. Encontrado es igual a falso. Esto es lo mismo de antes. Vamos a repetir. ¿Qué vamos a repetir? Un proceso hasta que. ¿Cuándo se rompe eso? Hay dos opciones. Hasta que el límite inferior sea mayor al superior. O el vector en la posición centro sea igual al dato. ¿Listo? Entonces veamos cómo funciona esto. Ahora calcúleme el centro. ¿Cómo es el centro? Los extremos, la suma de los extremos dividido 2, ¿sí o no? Que eso lo calculaba, el promedio. Ok, ya sé cuál es el centro y aquí utilicé una función que se llama redondeo, que sabemos que no existe la posición 4.5, 5.5, no, existe la posición 5 o la 4 o la que sea, pero que sea un número entero. Listo, redondeeme esa división por 2. Ya tengo el centro. Ya sé desde dónde empiezo, límite inferior. Ya sé hasta dónde va a llegar, sub. Y ya sé cuál es la mitad. Ok, preguntemos si el vector en el centro es igual a el dato. Uy, eso suena a fútbol. El dato. Si eso se cumple, pues alteremos el contenido de la variable encontrado. Listo, lo encontré. Pero ¿y si no lo encontró? Renueve los límites. ¿Cómo? Si el dato es menor al vector en el centro, vuelve y juega, hago el dibujito otra vez acá, por aquí voy a tener inferior, por aquí voy a tener superior y por aquí voy a tener centro. Ya sabemos que si el dato es menor a lo que está en la posición del centro, eso significa que el dato está en esta área, ¿cierto? Si está en esta área, debo desechar todo eso, chao. O sea que ya la posición superior no es la que está al extremo derecho, no. Cámbiela, ¿cuál es? El centro. El centro, pero entonces ya no tiene caso el centro porque el dato no está ahí. El dato puede que esté de ahí para atrás. Entonces réstele 1 a ese centro, para que empecemos a mirar una posición exactamente antes.
Listo. Ya renové el extremo. Hago lo mismo si fuera al revés. Al revés es esto. El dato está en esta otra área y por ende voy a desechar todo esto. Si desecho eso, ¿a quién debo renovar? Al límite inferior. Y no exactamente desde el centro, un paso más allá del centro, uno solo. Un pasito adelante del centro. ¿Listo? Porque el centro se calcula al iniciar el proceso. ¿Listo? Claro, hasta acá. Lo puedo poner en práctica porque yo ya tengo aquí un arreglo ordenado. Aquí ya tengo el arreglo ordenado. Entonces vamos a validarlo así. Digite un número para buscarlo en el arreglo. Lo tomo. Inicialíceme la variable encontrado en falso. Listo. Pongámosla acá. Voy a repetir. ¿Y por qué esta vez usé repetir en vez de mientras? Ahí sí. ¿Por qué repetir en vez de mientras? Porque es que yo debo garantizar que el proceso se hace por lo menos la primera vez. La primera vez. ¿Qué es lo que debo hacer la primera vez? Garantizar que existe un centro. ¿Listo? Entonces actualizamos el centro. Ni todas las variables inferior. Inferior, superior y centro. Y todas esas son enteras. ¿Sí o no? Listo. Inicializamos la variable inferior. Inferior arranca en 0. Superior arranca en la última posición, que es 4. Listo. Ahora sí. Inicialicemos el centro. El centro va a ser igual a la función redondee. ¿Qué va a redondear? Exacto. Dividido 2. Encuéntreme la mitad y redondéeme ese valor. Almacéneme el resultado acá. ¿Hasta qué? Pues hasta que lo encuentre. Hasta que encontrado sea igual a verdadero, o hasta que la variable inferior sea mayor a la superior. ¿Qué significa esto? Si inferior es mayor a superior. ¿Qué significa eso? Que ya hemos visto que acá, inferior, centro, superior. De redondear. Es una función de PCI que toma un valor real y lo aproxima al siguiente. Redondear. Listo. Lo que yo he notado es que empiezo a tomar datos, descarto esto, actualizo. ¿Qué hay? Las posiciones es lo que está tomando entero. Ya al interior no importa si es real, si es entero. Lo que es que las posiciones tienen que ser enteras. Estamos en la posición 0, la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6. Siempre es entero. El riesgo estaba en el momento de encontrar la mitad. Ahí sí hay problemas. Si es un arreglo de posiciones impares, la división va a dar 0.5. Ahí está el problema. Por eso redondeamos. Listo. ¿Sí o no? Procesar. Entonces yo actualizo esto. Ya el centro no es centro, ni superior es superior, sino que superior se mueve hasta acá y centro se va hacia acá. Vuelvo y recorto esto. Esto se desecha, superior queda acá, centro queda acá, pero
por la forma en que estamos haciendo el cálculo, estoy redondeando. Esto es un redondeo hacia arriba. Va a llegar un momento en el que el vector es tan chiquito, todo eso está tan pegadito, que la operación va a lograr que el inferior quede por encima del superior, porque estamos redondeando hacia arriba. Si eso pasa, terminamos de recorrer todo el vector. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dónde iba? Acá. Valide. Sí. ¿Qué? Ah, el centro es el que se redondea, ¿cierto? Pero, sí. Pero el superior y el inferior se actualizan con respecto al centro. Con respecto al centro. Y el centro es el que está tomando ese hacia arriba. ¿Listo? Listo, ya encontré sí vector, que en este caso el vector se llama datos, sí datos en la posición y tengo que inicializarla ahí, ¿cierto? Ah, no, ¿cuál? Y centro, sí datos en la posición centro es igual a lo que el usuario me está pidiendo que encuentre, o sea que es dato, entonces si eso es cierto, lo encontró. Entonces lo encontró igual a verdadero. Acá. Y si no, pues actualíceme los límites. Pero en función de quién, del dato. Si el dato que ingresó el usuario es mayor a datos en la posición centro, ¿o cómo está planteado aquí? Aquí está planteado con sí. No, menor. Listo. Si datos en la posición, no, si dato es menor a lo que está en el arreglo, entonces tengo que desechar lo que está en el arreglo, en el centro. Si ese dato que ha solicitado el usuario es menor a lo que hay en la mitad, tengo que desechar de ahí para arriba. Entonces el límite superior tiene que ser igual al centro. ¿Sí o no? El límite superior va a ser igual al centro. Pero réstele 1 porque ya estamos seguros que no está en el centro. Le vuelve a hacer un escaloncito. Si no, la misma cosa pero al revés. Y eso es la misma cosa pero al revés. El otro extremo y ya no resta, sino que suma. ¿Cierto? Fin. Y aquí podría poner exactamente el mismo mensaje. Aunque aquí no he usado out. Probemos. 45. Listo. Los dos métodos encontraron el valor. Reiniciemos esto. Pongo el 3.3. No localizado, no localizado. Ambos métodos tienen el mismo resultado. Este numerito dentro de este arreglo. Solo que lo estoy haciendo por dos métodos diferentes. Uno por el método de búsquedas binarias, que es este repetir. Binario porque siempre tomo dos valores y los promedio. Y el otro es el secuencial, donde voy dato por dato. Acá, dato por dato hasta que lo encuentre.
Los dos tienen el mismo resultado. Las diferencias son el número de procesos o el número de comparaciones que tiene que llevar a cabo. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias?